Muy buenos días, bienvenidos a este encuentro dominical. Después de haber leído la mayoría de medios de comunicación para compartir con ustedes, algunos apuntes imprescindibles nos parece a nosotros para pensar, para que esos números, para que esas noticias nos naveguen por dentro y nos hagan descubrir, entre otras cosas, cómo puede ser nuestro protagonismo histórico para que la felicidad sea justamente un derecho concreto y compartido para las grandes mayorías aquí en estos atribulados arrabales del mundo, como siempre decimos. Así que hoy vamos a comenzar con algunos datos que vienen del diario La Nación, que justamente no se puede llegar a decir que es un diario de izquierda, en donde ayer se consignaban datos de la Casa Blanca en lo que supone la herencia de Trump, en donde lo toma el presidente Biden, que acaba de asumir, porque me parece que es además una manera de pensar en los resultados de la evolución de la nación, que representa sin lugar a dudas como ninguna otra, por más que haya otro desarrollo en otros niveles y en otros lugares del mundo, pero representa cabalmente el sistema capitalista, la exacerbación del individualismo, la exacerbación de lo que significa todo lo que tiene que ver con lo que supone la riqueza en pocas manos, del consumismo. Por eso es interesante repasar estos datos que acaba de dar la Casa Blanca. La Casa Blanca está informando hoy que en los Estados Unidos hay 30 millones de personas que no comen todos los días. Hay hambre en Estados Unidos. Síntesis, insisto, de lo que significa el capitalismo como concentración de riquezas en pocas manos y pauperización en las mayorías. Y de esas 30 millones de personas, que insisto siempre en esto, uno puede escribir con mucha simpleza el número 30 millones, pero hay que ponerle una carita detrás de esos ceros. Lo cierto es que dentro de ese número, que es casi parte grande de la población de la Argentina, 14 millones de gente que no come todos los días en los Estados Unidos, la meca del capitalismo, 14 millones son chicas y chicos menores de 18 años. Una fenomenal perversión, insisto, en lo que significa casi la síntesis del modelo del sistema capitalista. Primer dato para compartir. Segundo dato, y que tiene que ver con la cuestión ambiental, que ustedes saben que para nosotros es una bandera histórica. Dos cuestiones. Comenzaron a aparecer incendios no solamente en la zona de las islas, frente a la ciudad de Rosario, frente a la zona sur de la provincia de Santa Fe en definitiva, sino también en otras provincias. Y en forma paralela, aquello que había surgido, ¿se acuerdan?, en Wall Street en diciembre del año pasado, cuando le contábamos a ustedes que el agua comenzaba a cotizar en Wall Street, en la Bolsa de Comercio de Estados Unidos, y que eso nos llamaba poderosísimamente la atención, especialmente por las bajantes históricas que está sufriendo el río Paraná, por la necesidad de contar con fuentes, con reservas de agua dulce, un problema realmente grande. Por eso hace poquito el anuncio del gobierno provincial a nosotros nos llamó la atención. Pusieron $1 millón para comprar una bomba extractiva de agua dulce del Paraná. Nos impacta mucho eso. En medio de eso, de lo que significa la financiarización del agua, que cotice en bolsa, que entre en la timba financiera, porque es un recurso cada vez más escaso, algo que el viejo Jacques Cousteau ya anticipaba en la década del 70, lo que comienza a aparecer ahora en los suplementos de arquitectura, de negocio de los grandes diarios, es que se ofrecen casas de muy alto valor, pero que tienen nada menos que la posibilidad de acceder a un lago privado. Y esta es la exacerbación de lo que significa la privatización de los bienes comunes, la privatización de la naturaleza, solamente como privilegio de los que lo puedan comprar, de que los puedan pagar. Me parece otro símbolo muy pero muy poderoso. Hoy los grandes medios de comunicación, este es otro de los temas, tienen varias secciones vinculadas a lo que significa durante estos primeros días de este año 2021 a los hechos de violencia que tienen como protagonistas a pibas y pibes que se pelean en distintas playas de la zona de la costa, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Se habla, por supuesto, de la violencia juvenil. Una vez más, las pibas y los pibes son portadores, supuestamente, de la violencia del sistema, lo cual es una fenomenal hipocresía, una gran cobardía, porque le tiramos a las pibas y a los pibes
ser supuestamente los responsables de una violencia que hemos producido nosotros, los adultos, que hemos hecho esta sociedad desigual y por lo tanto violenta. Pero más allá de esas cuestiones, hay algunas opiniones de sociólogos, de psicólogos que son muy interesantes en varios diarios, insisto, de este día domingo. Quería compartir, entre otras cuestiones, en forma paralela a esto, una información que nos llegó de Villa Constitución. La gente está muy preocupada en Villa Constitución porque en el hospital, en el Sanco de Villa Constitución, terminó muriéndose un pibe de solamente 16 años, Ángel Colazo, que había ingresado a fines de diciembre pasado y que además lo llegaron a atar a la cama tanto de manos y de pies y terminó con un paro cardíaco, un pibe de 16 años. Por lo tanto, cuando leemos información sobre la violencia juvenil o sobre la violencia de las pibas y de los pibes, hay que tener en cuenta que la consecuencia de esa violencia es posible que estalle en nuestras pibas y en nuestros pibes. Pero esa violencia está mucho más allá de las pibas y de los pibes y que muchas veces esa violencia en realidad los tiene como víctimas antes que como victimarios, porque de hecho la mayoría de nuestras desocupadas y nuestros desocupados son chicas y chicos menores de 30 años que no tienen un trabajo estable para tratar de parir un sueño, un proyecto de vida a partir del sustento material que significa el laburo. Por eso me parece que esta cuestión de la violencia juvenil termina siendo algo injusto e hipócrita. El otro tema que quería marcar es que el subsecretario de la provincia de Santa Fe de Economía salió a decir con mucho orgullo que ellos no habían levantado las alícuotas de los impuestos en la provincia, lo cual no es verdad porque se va a pagar más de agua, se va a pagar más de luz. Y esto lo hacía en relación al fundamento de por qué se había aumentado la patente automotor. Lo que nosotros queremos decir que ese no es ningún mérito, porque en realidad cuando no se aumentan los impuestos, lo que en realidad se dice es que a los sectores privilegiados, a los que no le cobran impuestos, siguen pagando igual. Y allí está la madre de todos los errores de las políticas que tanto han aplicado el Frente Progresista Cívico-Social por un lado y también el Partido Justicialista desde Obey hasta acá. Porque no aumentarle a todos los sectores termina generando que la mochila más pesada se cargue en la espalda de los sectores que siempre pagan, que son los sectores medios para abajo. Porque los que no pagan impuestos en la provincia de Santa Fe son las exportadoras que facturan millones de dólares por año y no pagan un solo peso de ingresos brutos. No facturan los grandes terratenientes que tienen miles de hectáreas. No facturan los grandes bancos, fundamentalmente los internacionales, que sacan millones también de pesos acá en la provincia y en distintos lugares. No facturan los propietarios de hasta 20 propiedades inmobiliarias, tanto urbanos como rurales, en lo que significaría el impuesto a la riqueza que tanto se discutió después de la pandemia. Con lo cual es indispensable pensar que más allá de la honestidad que sin duda alguna tiene el funcionario, está mal que no se pague más impuestos, especialmente en los sectores que más tienen, porque son los sectores que más tienen lo que deben pagar. Cuando a esos sectores que más tienen se le deja el impuesto igual, eso termina siendo una carga para los sectores que menos tienen y más son en la provincia de Santa Fe. Por eso discutimos esa cuestión, ese concepto. Por último, quería compartir una extraordinaria nota que acaba de salir en la página web del diario El Ciudadano sobre la pauta oficial, lo que distribuye el Estado Nacional en pauta a los grandes medios de comunicación. Algunos datos importantes. ¿Cuál es el grupo donde el gobierno nacional pone plata? ¿Más pone plata? Clarín, como siempre. Como pasó durante el kirchnerismo, como pasó durante el macrismo, como pasa ahora con Fernández, el grupo que más plata recibe de la pauta oficial de medios de comunicación es Clarín, con 624 millones de pesos y medio. Después viene el grupo Indalo, que es el grupo de Radio 10, con 330 millones, el grupo Octubre. Pero después, además de estos datos que está y que les recomiendo, que está en la nota que aparece en el diario El Ciudadano, un dato que confirma que este es un país profundamente unitario, que se dice federal de la boca para afuera, que lo cacarea para afuera pero que no tiene nada de federal. El 74% de la pauta estatal de medios de comunicación se concentra en los medios de comunicación de la ciudad autónoma de Buenos Aires.
país profundamente unitario, y que por lo tanto sigue siendo profundamente injusto. Hablando de medios, esta semana piantó para la Pampa de Arriba un tipo fenomenal, Pachi Horrach, a quien nosotros conocimos en la radio San Lorenzo, que era una radio propaladora. La propaladora, para la gente grande lo conoce, era la cajita de madera que estaba generalmente en la cocina de cada casa, y desde allí uno de sus hijos, Pachi, se había enamorado de esa locura que tenía su padre con la cuestión de los cables, los rudimentos para trabajar mejor en la radio, de poner el cableado para que la radio se escuchara en cada casa. Y con eso, cuando nosotros tuvimos la suerte y el enorme privilegio de entrar en San Lorenzo TV Cable a principios de los años 90, tuvimos la suerte de hacerlo ingresar a Pachi. Y a partir de allí, algo extraordinario. San Lorenzo TV Cable fue uno de los pocos canales, en serio, de los distintos lugares del país que no fuera Capital Federal, que tenía una programación propia casi las 24 horas. No lo tenía Canal 3 y Canal 5, que ya lamentablemente habían empezado a ser en realidad repetidoras de los canales de Buenos Aires, debilitando totalmente la identidad informativa, cultural, política, económica de la región, algo que todavía indispensablemente habrá que pelear. Y después Pachi, aprendiendo de esa experiencia, fundó Televisión Regional, una televisión por cable que se hizo extraordinariamente popular. Un tipo maravilloso, de una sonrisa franca, que piantó a la Pampa de Arriba en medio de este panorama en donde la experiencia de San Lorenzo TV Cable, la experiencia de Televisión Regional, la cabeza abierta, la sonrisa franca de Pachi Horrach, marcan que alguna vez hay que democratizar en serio los medios de comunicación para que justamente representen lo que pasa desde lo cercano a lo lejano, la mejor manera de hacer comunicación, de hacer periodismo, de hacer política, de hacer educación, de hacer arte, de hacer todo. No al revés, como ahora en este país unitario que depende todo de Buenos Aires. Por último, en esta semana vamos a hacer, como venimos haciendo, lunes, martes y miércoles, para terminar con esto de escuchar bien para mirar mejor por Instagram. Mañana lunes a las 20:30 vamos a hablar con la secretaria general de ANSAFE a nivel provincial, Sonia Leso, por esto del retorno de las chicas y de los chicos en la escuela en medio de esto de la pandemia, de la muerte allí nomás. El martes vamos a hablar con nuestro querido compañero Rubén Giustiniani sobre varios temas, y el miércoles haremos una serie de apuntes. El viernes estaremos en la querida Villa Guillermina, en donde se va a levantar el monumento a ese extraordinario referente de la dignidad obrera que fue Teófilo Lafuente, uno de los líderes del sindicato del Tanino, allí en el norte profundo de la provincia. También esta semana, mañana 25, se cumplen 11 años del viaje a la Pampa de Arriba, un tipo extraordinario, don Héctor Quagliaro, siempre presente en las necesidades actuales de los trabajadores. Gente, realmente muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. La vamos a seguir mañana 20:30 en Instagram, como siempre. Vamos a estar haciendo esto de escuchar para mirar mejor, escuchar bien para mirar mejor, mañana a las 20:30. Chao, gente, que la pase muy pero muy bien. Abrazo grande para Gerardo Rosín, que ahí se engancha. Qué grande, Gerardo, un abrazo muy grande. Hasta cualquier momento, muchísimas gracias por todo. La postdata. Ojo con lo que está pasando en Central y en News. Ayer se hizo una asamblea en News y por lo que leo, la asamblea fue muy fea, con muy pocos minutos de discusión. Va a haber elecciones el 25 de abril, pero se ha achicado la democracia, evidentemente. Y ojo con lo que está pasando en Central, porque evidentemente lo que pasó como resultado en la cancha chica del fútbol tiene que ver con lo que está pasando a nivel institucional. Una movilización el día viernes tuvo también que ver con esto, pero ojo que es la cuestión de la democracia a partir de lo que significa esta cuestión de mirar la cancha chica del fútbol como un reflejo de la cancha grande de la realidad. Ahí me dice Rosín, entré al principio, un fenómeno. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos encontramos mañana a 20:30, esto de escuchar bien para mirar mejor y trabajar durante todo este año, donde nos quieren hacer creer una vez más, mediante la discusión que se va a hacer en el Congreso de la Nación de eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que solamente hay dos cosas para votar: los límites de la grieta. Una grieta que usted sabe es muy superficial, porque la cuestión
de lo que sucede realmente para transformar la Argentina tiene que ver evidentemente con otros sectores. Así que para estas elecciones hay que posiblemente mirar distinto, por más que los grandes medios de comunicación, estos que concentran la pauta de publicidad del 74% en Capital Federal, nos quieren hacer creer que solamente hay 2 variantes políticas. Mentiras, porque esas variantes tienen que ver con esta continuidad que se da en la pauta oficial de publicidad, donde siempre gana más Clarín que cualquier otro, y también donde siempre ganan, parecen ser los mismos grupos concentrados. Para vivir distinto hay que votar distinto, decíamos allá por el año 2007, y sigue siendo una consigna. Chao gente, que la pase muy pero muy bien hasta cualquier momento.